más grande de humildad que podemos registrar. Nosotros hablamos de gente humilde, que mira, Dios lo prospera y se mantiene humilde, y gloria a Dios por eso. Hay otra persona que dice, mira, qué humilde se le dio una inocencia, y está bueno, todo eso está bien, gloria a Dios. Pero el ejemplo más humilde que yo veo de humildad, para ejemplo de todo, es que Jesucristo haya tomado forma de hombre. Jesús haya tomado forma de hombre, ¿verdad? Entonces es un honor, es un privilegio venir a hablar de la persona que dividió la historia de la humanidad en un antes y en un después. La historia completa, la historia de la humanidad. Ahora se habla antes de Cristo y después de Cristo. La historia de la humanidad completa la dividió en dos. Y así como la dividió en dos, para la humanidad entera, también para cada uno de nosotros. Amén. Cada uno de nosotros tiene un antes de Cristo y un después de Cristo. ¿Sí o no? Amén. Es imposible decirte que conocemos a Jesucristo y quedar igual. Es imposible. No hay forma que podamos decir, sí, yo tengo la revelación que Jesucristo es mi Señor, yo lo he aceptado como el Salvador de mi vida, y que quede igualito como estabas antes. Imposible. El que ha tenido la revelación de Jesucristo se le tiene que ver por algún lado. Se le tiene que ver. Entonces, para mí, les decía que es un honor hablar de la persona que dividió la historia de la humanidad en un antes y un después. Algunos le llamaron profeta, y de hecho lo siguen llamando así, y lo reconocen hasta ahí como profeta, pero no le dan el reconocimiento como el Hijo de Dios. Lo siguen llamando como profeta. Les cuesta creer que Dios mismo haya tomado forma de hombre y venir a esta tierra. Les cuesta mucho. Entonces niegan el señorío de Cristo. Niegan que un día se haya formado este milagro tan sobrenatural, que el Verbo se haya hecho carne y haya habitado entre nosotros. Estamos hablando del nacimiento de Jesús. Muchos profetizaron sobre él. Muchos dijeron que su imperio no tendría fin. Y hablando de imperios, en la humanidad entera ha habido imperios como el babilonio, imperio griego, el persia, los romanos, y todo eso desaparecieron. Tuvieron una temporada de mucho auge, mucho poder, pero desaparecieron. Pero del Señor Jesús, la palabra dice que su imperio no tendrá fin jamás. Jamás. Su imperio no tendrá fin jamás. Es lo que dice la palabra. Él no está muerto, su imperio no tiene fin, y ha dividido la historia en un antes y un después. De él se profetizó en el Antiguo Testamento y luego se hizo carne en el Nuevo Testamento. Nacido de una mujer virgen por la visitación del Espíritu Santo, esto significa que fue de una forma sobrenatural. Vamos a leer Lucas 24, 44, por favor, y dice que era necesario que se cumpliese, este Jesús hablando, escuchen bien, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Ahí está diciendo que todo ese libro que tú conoces como Biblia, todo el libro completo habla de él. Nos hemos reunido aquí para hablar del nacimiento del Mesías, el nacimiento de un hombre del cual se profetizó, se habló en la ley de Moisés, los profetas y los salmos. Todo habla de él. Toda la Biblia completa habla de nuestro Señor Jesús. Entonces, el 45 dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Esto de abrir entendimiento, ustedes han visto que hay personas que no entienden. Pídanle, vean, hermano. El otro día aquí estuvimos
quemando limitaciones, y una de esas limitaciones de que ustedes escribieron, a mí me llamó mucho la atención, que decía: no entiendo la palabra, me leo y no entiendo. Falta de entendimiento. Pero el Señor, tú lo pides y se te dará, dice el Señor en su palabra. Pide esa sabiduría espiritual, entendimiento de las Escrituras, que cuando tú leas la misma palabra te hable, porque la Escritura, la palabra está viva y tiene que hablar, ¿verdad? Vamos a ver ahora una profecía 700 años antes del nacimiento de Jesucristo. Isaías dijo en relación a él, hablando de esto, que los profetas profetizaron sobre él, 700 años, o alrededor de 700 años antes de él, del nacimiento de Jesús. Isaías dijo lo siguiente: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, no sobre los hombros, que muchos dicen sobre los hombros, sobre su hombro, el principado sobre su hombro. Ahí, mi hermano, donde cargó la cruz, el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, no era admirable consejero, porque yo escucho eso, admirable consejero, y a mí es admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. En todos los tiempos y en las culturas, todas las culturas, Jesús ha despertado curiosidad. Aquí acabamos de leer algo que el profeta Isaías habló 700 años antes del nacimiento. Pero que en todas las culturas siempre Jesucristo ha despertado una curiosidad. ¿Cómo fue capaz un hombre haber hecho todo lo que hizo en términos de un ministerio de 3 años? En 3 años el Señor revolucionó completamente la historia y encargó a 12 que continuaran su obra. Y de ahí sale la preciosa iglesia de Jesús, la preciosa iglesia de Jesucristo, mi hermano, la novia de Jesús. Precisamente porque los apóstoles continuaron, no les fue fácil, pero ellos continuaron con esta obra maravillosa para la cual Jesús nació. Vamos rápidamente a leer Lucas 1. Muchos, antes de leer quiero decirles algo. Muchos dicen que Lucas fue médico de profesión, incluso hay un libro respecto a eso, se llama El médico de cuerpos y alma, relacionado a Lucas, de una educación griega, médico de profesión, y parece ser de que pertenecía a un grupo de gente que estaba muy pendiente de todos los asuntos relacionados a Jesús. Después de la muerte de Jesucristo, Lucas no estaba en Jerusalén. Él tuvo que viajar para llegar a Jerusalén e hizo una especie de periodismo investigativo. Se fue a investigar exactamente todos los hechos, y tenía que entregarle cuenta a un tal Teófilo, que él le dice excelentísimo, o sea que creemos que es un hombre en autoridad. Y vamos a leer exactamente lo que dice. Lucas 1. Dice: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros ha sido ciertísima, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Escuchen, este es un reporte. Así comienza Lucas, dando un reporte de todos los hechos. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtela por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas de las cuales hemos sido instruidos. Entonces, ¿qué pasa? Lucas no conoció a Jesucristo. Él no estuvo entre los 12. Él era un médico de profesión, vivía en tierra lejana, pertenecía a un grupo de gente que se interesaba en todo lo relacionado a Jesús, y él fue enviado a hacer un trabajo investigativo a Jerusalén, y como lo dice lo que acabamos de leer, habló con aquellos
que estuvieran cerca de él. Todo el Evangelio de Lucas se produce de esa investigación de todo lo que Lucas habló con los apóstoles, con lo que encontró, y también con María, la madre de Jesús. ¿Por qué? Porque hay muchos detalles que solo una madre pudiera saber. Lo que le dijo el ángel, cómo se puso él, esa conversación que solamente ella podría saber. Entonces, ahí le dejo ese dato histórico para que sepan de que el Evangelio de Lucas es un reporte que le está escribiendo a Teófilo, a alguien en autoridad, ¿verdad? Entonces, vamos a pasar rápidamente al versículo 26, donde está puesta en escena el nacimiento de Jesús. Al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado. Digan conmigo, fue enviado. Fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada. Desposada significa que está en compromiso, pero que no está casada. Imagínense en eso. Estaba de novia. Tenían una fecha para casarse. Otro dato ahí para nutrirles, mi hermano. Un dato curioso. En ese tiempo, cuando María y José estaban en compromiso, José lo que estaba haciendo era construyendo casa. El papá de María, cuando ya ve la casa construida, es cuando entrega a la novia. Esa es la cultura judía. El novio tiene que construir casa. En ese tiempo pueden estarse visitando, están en compromiso, y hasta cuando está la casa hecha, es que entonces el padre dice: puedes casarte con mi hija. Entonces estaban en ese periodo. Por eso el Señor dice: haré morada para vosotros. Jesús, una vez que asciende a los cielos y le dice a los discípulos: a donde voy ustedes no pueden ir, porque voy a hacer morada para ustedes. Les digo eso porque estaba muy relacionado a la cultura de él. Jesús ahora mismo está haciendo habitación para la iglesia de Cristo, para la novia. Entonces él se dirige en esos términos porque era la cultura de él. Entonces estaban en ese tiempo ahí de novio, María con José, estaban comprometidos. José estaba acuérdense que él era carpintero, estaba haciendo ahí todos los pilares de la casa, cuando aparece este asunto, que la muchacha está embarazada. Dios tuvo que trabajar mucho el corazón de José. 3 veces le habló por sueño para decirle: este asunto no hay obra de hombre, no hay obra de hombre, porque él, según la palabra, él había dicho que le iba a dejar en silencio. Imagínense ustedes, una mujer en ese tiempo acusada de adulterio, embarazada, la ponían contra un muro y la apedreaban. Dios trató el corazón de José y decirle: ahí no hay obra de hombre. Y entonces, por 3 veces, el Señor habló con José en su corazón, en sueños, y él dijo: esto es de Dios. Y es cuando entonces acepta a María y se casa con ella y puede nacer su hogar. Y es cuando nace nuestro Señor Jesucristo, que la historia ustedes se la conocen. ¿Dónde me quedé? En el versículo 27, ¿verdad? A una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, digan, el ángel entró donde ella estaba, dijo: salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Una visitación, mi hermano, del Señor a tu vida. Escúchenme, varones y mujeres, la visitación de Dios a tu vida, una visitación del Señor, y te cambia por completo las circunstancias. No sé qué circunstancia es la que tú estás viviendo ahora, pero la cambia completamente, porque la visitación de Dios te dice: muy favorecida, eres bendecido, eres bendecida. El Señor envía ángeles que quizás tú no los identificas como ángeles, gente que llega a bendecirte y te cambia completamente el destino y el propósito en tu vida. Muy favorecido, una visitación de Dios, una palabra que tú lees y te cambia completamente la circunstancia. Esa es la visitación de Dios a tu vida y te cambia completamente, creando en ti destino y propósito, activando dentro de ti un propósito eterno. Esta muchacha
María, antes de esa visitación, era una muchacha que tenía un novio, que estaba comprometida y que iba a hacer su vida completamente normal. Pero Dios la había elegido a ella, la había elegido para que en su vientre diera forma al verbo, mi hermano, muy favorecida. Entre todas tú fuiste elegida. Y es lo que te digo yo aquí en este día. Entre todos tú fuiste elegida. Tú fuiste elegida. Tú fuiste elegida, mi hermano. Hemos sido elegidos de un montón de gente. El Señor eligió. Te sacó de donde estaba, metió su mano, te arrancó de ahí y te ha puesto en un lugar con destino y con propósito. Amén. El Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. 29. Mas ella, cuando le dio, se turbó por sus palabras. Obviamente entró temor. Y dice, y pensaba, ¿qué saludo es este? Salutación de saludo. Entonces el ángel le dijo, María, no temas. ¿Se dan cuenta? Siempre el temor. Casi siempre, antes del llamado, antes que comiences a ejercer el llamado, va a haber temor que no lo vas a poder cumplir. Esa es una señal, hermano. Aquí lo que se siente y dicen, yo puedo eso. Yo lo puedo hacer antes del llamado. Ya durante el llamado, Dios te está dando, te está formando, te está dando fuerza, te está fortaleciendo el Señor. Tú ya te sientes capaz. Pero antes del llamado, yo no padezco de temor. Y para iniciar el ministerio, yo le di larga, porque yo pensé que no iba a ser, que yo no estaba capacitada para esto. El que decía que sí estaba capacitada es el que tienen ahí sentado. Tienen pastora, porque hubo un hombre que dijo, yo sé lo que Dios ha puesto en ti. Lo vio, pero yo no me sentía capacitada para esto, así que el Señor me está formando y confiamos, ¿no?, en la obra de su Espíritu Santo para seguir dirigiendo. Aplaudiendo. Bueno, continúe. Entonces, el 30 otra vez. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque ha llegado gracia, porque has hallado gracia delante de Dios. Levante su mano y diga, yo he hallado gracia delante de Dios. He sido elegido para propósitos eternos. Mi vida no es igual. Desde que Jesucristo puso sus ojos en mí, mi vida no ha sido igual nunca. Y vamos de gloria en gloria y de victoria en victoria. Vamos a leer el versículo 31 y dice, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Ahí mismo, en ese momento, se está cumpliendo la profecía de Isaías 700 años antes. ¿Recuerdan lo que él había dicho, no? Amén. Se los leo otra vez, quedémonos ahí, pongan por favor el dedito en ese versículo. Isaías había dicho, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado y el principado sobre su hombro. Y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Aquí estamos viendo de lo que en el 31, lo que se está cumpliendo esa profecía cuando el ángel Gabriel está diciendo a María, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Cumplido, hermano. La palabra de Dios siempre se va a cumplir. La palabra de Dios está firme en el cielo, en la tierra, y ha sido enviado, mi hermano, para que se cumpla el propósito. La palabra de Dios se cumple en tu vida. Yo no sé qué fue lo que Dios te ha dicho en mi intimidad, a través de una prédica, a través de una alabanza, alguien que te vino y te ministró y te dio una palabra. Esa palabra se cumple, no tengas duda, porque es enviada desde el trono del Señor para tu vida, y esa palabra
te saquen de aquí. No hay manera que te saquen de este país. Porque si Dios te plantó, no hay mano de hombre que pueda arrancarte de donde Dios te ha plantado. Amén. Y luego, respondiendo, 34. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. ¿Cómo será esto? Un milagro de ese tamaño, mi hermano. Está diciendo que va a dar a luz. Y le dice: ¿cómo será esto? Yo no sé en qué situación tú estás ahora. Y tú dices: Señor, tú has dicho que voy a desarrollarme en mi propósito, voy a caminar en mi llamado. ¿Cómo será esto? La pregunta es: ¿cómo va a pasar? ¿Cómo es que, Señor, tú me has dicho que voy a tener mi casa propia? ¿Cómo será eso? Va a llegar el momento que tú te vayas a preguntar: Señor, ¿y esos documentos al fin, cuándo van a salir? ¿Cómo hacer eso? ¿Te lo han preguntado? No solo yo me he preguntado de las cosas que Dios ha hablado y digo: ¿cómo va a ser eso? La pregunta es válida. ¿Cómo va a ser eso? ¿Sabes qué? Tú encárgate de creer que Dios tiene el cómo, tiene la forma para que eso se lleve a cabo, mi hermano. ¿Están contentos? Entonces, respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Digan ustedes, mi hermano: el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Tú estás cubierto por la sombra de Dios. Estamos cubiertos por la sombra del Señor. Entonces, por el cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Digamos esto, mi hermano: he aquí tu sierva, hágase en mí conforme a tu palabra. Hágase en mí conforme a tu voluntad. Hágase en mí lo que tú has dictado del cielo. No lo que otros han dicho. Lo que Dios ha dicho. Eso se cumplirá en el nombre de Jesús. Amén. Recuerda los nombres, ¿verdad? Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Tratar de desarrollarlos todos, tendríamos que hacer 5 seminarios diferentes, ¿verdad? Pero como vamos a concentrarnos en 2, por lo menos en consejero. Veamos por qué Jesucristo, uno de los atributos que recibir es de consejero. Y vamos para allá, lo vamos a leer rápidamente. Juan 6:63, y esto se explica solo. Dice: el Espíritu es el que da vida. Digan eso: el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Dígame, hermano: la carne para nada aprovecha. Ayer la noche buena, muchos estuvieron en la carne celebrando. José Luis decía: en otro tiempo era eso, en otro tiempo, pero ahora no me interesa. No me interesa, porque han entendido que la carne para nada aprovecha. Ya no me interesa celebrarlo de esa forma. Ahora estoy aquí para recibir la palabra de Dios. Un cambio completamente, hermano, ¿verdad? Entonces, el Espíritu, voy a leer otra vez: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no lo creen. Nosotros creemos que solo en este tiempo la gente no cree en la palabra de Dios. Miren lo que está diciendo Jesucristo. No nos demos por vencidos. Yo sé de que tú quieres ver a tu familia aquí adorando al nombre del Señor y llevas años adorando, ¿sí o no? Y un día verás a toda tu familia acá. Amén. Adorando al nombre del Señor. Amén. Jesucristo mismo dijo: mis palabras son vida
Y hay muchos de ustedes que no la creen. Así que si al Señor Jesús le pasó, imagínense, hermano, ¿qué podría pasar con nosotros? Sigamos creyendo al Señor, que un día tendremos a todas nuestras familias juntos, adorando juntos al Señor. Amén. Amén. Bueno, la semilla está ahí, la semilla está ahí y se van a suscitar. ¿Está bien? Entonces, es el consejero, estamos en consejero. Entonces, ¿qué pasa? Que tú quieres un consejo para tu vida, la situación que tú estás pasando. Viene el Señor, te visita, una visitación. Estamos hablando de que estamos bajo la sombra del Dios Todopoderoso, que el Espíritu Santo es el que te guía, te da una palabra, mi hermano, te da un consejo. La palabra de Dios, lo escuchas en una alabanza, lo escuchas en una prédica, alguien que te visitó y te trajo una palabra de Dios, y entonces eso es un consejo que Dios te está enviando a tu vida. La decisión es tuya si la quieres creer, ¿verdad? Pero aquí todos creemos, ¿cierto? Aquí creemos la palabra de Dios y la hacemos propia y decimos, Señor, esta es la palabra que tú has enviado a mi vida, yo la creo y veré los frutos de la palabra que tú has enviado, lo veré y comeré de ellos, veré la palabra y comeré de ellos, Señor, la palabra de bendición, la palabra de sanidad, la palabra de restauración, esa palabra, la palabra, Señor, de multiplicación, esa palabra que tú has enviado del cielo. Yo, Padre, comeré de los frutos de esa palabra, que mis hijos no conocerán el mundo, que tú los bendices, que mi hogar está separado y consagrado para el Señor. Oh, no volveré a caer en depresión, la enfermedad no dictará mis días, la escasez no será parte de mi vida ni de mi generación. La palabra que se viene de Dios, la palabra que viene y se posa sobre tu cabeza, seré bendecido y se irá esa bendición, tú eres bendecido. La palabra viene, una visitación del Espíritu Santo para tu vida, muy favorecida, muy favorecido, eres muy favorecido, eres bendecido con toda bendición del cielo, eres escogido porque Dios lo ha dictado desde arriba y el Señor te bendice, ha cambiado destino y propósito para tu vida. La palabra se cumplirá y no volverá a él vacía, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Me agarró el Espíritu aquí. Gloria al Señor. Amén. Bueno, entonces vamos a ver el siguiente versículo. Sigamos leyendo. Ya vamos a terminar. Mateo 7:24. Vamos a ver un ejemplo de lo que pasa, mi hermano, aquí cuando tú crees en la palabra de Jesús y cuando la rechazas. Mira esto. El 24 dice: cualquiera pues que oye estas palabras y las hace. Escuchen bien, no es solamente oír, es hacerlas. Porque muchas veces venimos, nos congregamos, escuchamos la palabra, pero no hacemos. Esto tiene dos partes: el escuchar y el hacer, ¿verdad? Digan todo: el escuchar y el hacer. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada en la roca. Amén. O sea que aquí está diciendo este versículo: la lluvia va a venir, los vientos van a venir, van a sacudir la casa, pero si tú estás edificado en la palabra de Dios, no hay viento que te pueda tocar. Amén. No hay viento que te pueda tocar. Así tú veas que las aguas van subiendo y tú dices: ya estoy ahogado, ya no aguanto más, tengo la agua hasta el cuello. Si estás sedimentado en la roca, que es Jesucristo, no hay manera, mi hermano, que te vayan a sobrepasar. Las únicas aguas que te pueden sobrepasar son las aguas del Espíritu. Cuando tú decides nadar en las aguas del Espíritu de Dios, las aguas profundas, esas serán las únicas aguas que te puedan sobrepasar. Pero la otra, de la aflicción, cualquier otra cosa, la situación de vida, esa no te sobrepasa. Porque el Señor está diciendo: podrá venir la lluvia, la tempestad, los vientos, pero si tu casa está sedimentada
sobre la roca, no te va a tumbar. Continúe. 26. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió, 27 ahora, y descendió lluvia y vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Así que, mi hermano, aquí hay un ejemplo rápidamente de lo que es estar cementado sobre la roca. Si para algo Jesucristo nació, es para que tú tengas una roca en donde cementarte. Tenemos la salvación. Dios, el Verbo se hizo carne. Lo creemos. Amén. Creemos que a través de ese sacrificio hermoso tenemos la salvación. Ya partiremos un día de esta tierra y miraremos su gloria. Pero en ese transcurso, tú estás edificado sobre la roca. Y viento que venga, ímpetu, lo que sea que venga contra ti, no te va a poder tumbar, porque tú has decidido creer. Amén. Oír y creer, oír y ponerla por obra. Amén. Oír y ponerla por obra, por hacer lo que Dios dice en su palabra. Eso habla mucho de obediencia. ¿Estás conmigo, mi hermano? Amén. Amén. Vamos a terminar con un príncipe de paz, que ese es el título de esta enseñanza, príncipe de paz. ¿A qué viene un príncipe de paz? ¿A qué vendría un príncipe de paz? A traer paz. A traer paz. ¿Por qué necesitamos paz? ¿Por qué? Por la guerra, por todas las cosas que pasan. Muchos países pues hay desacordancias y entonces se utiliza pues una persona pues que tenga poder sobre las naciones para que pueda pues ser un guía. Paz en el corazón. Vean, las dos posiciones son válidas. Aquí José Luis está hablando de conflicto. Dice, si hay conflicto se necesita paz para acabar con ese conflicto. Dice Estefania, paz en el corazón. O sea que si hay conflicto interno también, necesitamos paz. Uno de los atributos de Jesucristo es el príncipe de paz. ¿Por qué, mi hermano? La respuesta está en Romanos 3:23. Ayúdame, por favor. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto su paciencia los pecados pasados. Aquí está diciendo el Señor que todos hemos pecado y había una separación, había un conflicto con Dios. Estábamos en conflicto, teníamos un conflicto con Dios, no había forma en que pudiéramos llegar al Padre, estábamos separados a causa de nuestro pecado. Jesucristo, como príncipe de paz, te vino a reconciliar con el Padre. Tenemos acceso a la presencia del Señor sin restricción. Tú no necesitas un sumo sacerdote como antes, en tiempos antiguos, a quien tú le tendrías que contar todo. Aquí habla de propiciatorio. Dice que el Creador, el Padre, dio a Jesucristo en propiciación para reconciliarte con el Padre. Imagínense esto, la propiciación en tiempos antiguos necesitaba el sumo sacerdote entrar en el lugar santo y en aquella arca del pacto, en la tapa de propiciación donde estaban los querubines viéndose uno al otro, esa tapa de propiciación, ahí tenía que hacer el sacrificio. El padre de familia, el sacerdote, tenía que contarle todos los pecados al cabrito que estaba presentando, un cabro de un año, perdón, al becerrito de un año. Y entonces, esa propiciación es lo que ellos tenían una paz por un año. La deuda de su pecado quedaba saldada únicamente por un año. Venía el sacerdote, hacía el sacrificio, el cabrito, y comenzaba
permanente. Y ese sacrificio había que hacerlo año con año para ponernos en paz con el Señor. Pero Dios, el Padre, decidió que aunque estuviéramos muertos en nuestros delitos y pecados, entraríamos en paz con Él a través del sacrificio perfecto de su Hijo Jesús. Vamos a apoyarnos en la siguiente, para que quede más claro, en Romanos 5:10, dice: porque si cuando éramos enemigos de Dios, necesitamos paz o no, éramos enemigos, estábamos en conflicto, había guerra, había un conflicto ahí, no estábamos reconciliados, éramos enemigos de Dios. Dice que fuimos reconciliados por Él mediante la muerte de su Hijo con H mayúsculo, ¿ok? Yo el otro día expliqué eso. Mucho más ahora que estamos reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos regocijamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, porque ahora hemos recibido la reconciliación. Amén. Jesucristo, nuestro príncipe de paz, el que nos reconcilió con el Padre. No teníamos acceso al Señor. Si el Señor Jesucristo no hubiera tomado forma de hombre, nacer de aquella mujer que fue bienaventurada entre todos y convertirse en ese hombre para entregar su vida, este conflicto enemigo de Dios continuaría todavía. Están contentos que ya el príncipe de paz resolvió esa situación de una vez para siempre. Nuestro príncipe de paz, el que sale de frente. Antes, cuando había conflicto, la guerra, estaban los dos bandos, uno aquí, el otro acá, como lo han visto por las películas, y que siempre de este bando y de este otro sale una persona para encontrarse, una persona de cada lado, ¿no? Para encontrarse en medio del campo de batalla y ahí entonces hacer un arreglo de paz. Entonces ya no irían a la guerra si ellos se ponen de acuerdo. Pues ese príncipe que caminaba de aquí para acá, el encargado, Jesús es el príncipe de paz que te puso a cuenta de una vez por todas con el Padre. Y no hay manera, no existe la forma, mi hermano, que el Señor te vaya a rechazar cada vez que te pongas en oración, porque dice: este está en paz conmigo, me viene a buscar, yo me acercaré a Él. Tuvimos únicamente el sacrificio perfecto del Cordero para ponerte en amistad con el Padre, porque éramos enemigos de Él, separados completamente, donde toda la gente que lastimosamente no han visto a Jesucristo, no lo reconocen como su Señor, se dan cuenta de esta realidad, están separados del Padre. Amén. El sacrificio ya fue dado. El Señor en su misericordia entregó su vida. Si tenemos que celebrar algo del nacimiento de Jesús, es que haya dado su vida por esa paz. Lo más importante en esta época no son los regalos, no es la cena, qué bien, la cena, la familia, todo eso, perfecto, excelente, qué bonito, gloria a Dios por eso. Pero lo más que tenemos que celebrar en estos tiempos de Navidad es que el Verbo se hizo carne, entregó su vida y como príncipe de paz nos reconcilió con el Padre. Ya no somos enemigos. Amén. Somos hijos y por ende herederos de la promesa. Amén. Amén. Pongámonos en pie y ustedes van a hacer una oración, a darle gracias al Señor por esa reconciliación. Gracias, Señor, por esa reconciliación. Los profetas, los salmos y Moisés profetizaron acerca de Jesús. La palabra se cumplió. Eso te puede decir mucho, que la palabra que se ha dicho de ti se va a cumplir. Lo que ha dicho sobre este ministerio se va a cumplir. Amén. ¿Cómo será eso? Solo Dios lo sabe. Amén. Mientras tanto, todos los que en otro tiempo tuvimos muertos en nuestros delitos y pecados, ahora somos libres para caminar en el propósito y en el llamado del Señor. Y te damos gracias, Señor. Gracias, Padre.
gracias, Señor, porque fuimos enemigos tuyos en otra época y ahora estamos reconciliados a través de tu Hijo Jesucristo. Todo lo bonito, todo lo hermoso de estas fiestas es de que estamos en paz contigo, Señor. Que el Verbo se hizo carne, que nació, Señor. Gracias, Padre, por hacer realidad esas palabras, Señor, todo lo que profetizaron. Los salmos, Señor, los profetas, todo lo que se escribió a través de Jesucristo. Por su sangre, Señor, somos salvos, estamos reconciliados contigo. Jesús, tú eres nuestro príncipe de paz. Dígaselo, mi hermano. Tú eres nuestro príncipe de paz. Tú eres nuestro príncipe de paz, nuestro consejero. Queremos seguir siendo guiados por tu voz. No solamente escuchar, sino ponerla por obra. Practicarla, hacerla, Señor. Ponerla en práctica. Gracias, Padre. Gracias en el nombre de Jesucristo. Te alabamos. Bendecimos tu nombre, te glorificamos. No nos vamos vacíos, nos vamos llenos con la seguridad que cada palabra que ha dicho sobre nosotros, Señor, se cumplirá para la gloria tuya, Señor. Porque tu palabra nunca sale del trono para regresar vacía. Siempre cumple con el propósito para que fue enviada. Gracias, Jesús, tú eres nuestro consejero, tú eres nuestro príncipe de paz. Gracias por reconciliarnos con el Padre. Te damos la gloria, Jesús. Gracias por esa victoria tan grande, Jesucristo, que a través de tu obra en esta tierra, lo que tú hiciste, Señor, nos reconciliaste, porque estábamos enemigos del Padre, pero a través de ti alcanzamos misericordia y ahora nos llamamos hijos tuyos, Señor. Qué poderoso decir que tengo un Padre del cielo que provee, que sana, que restaura, que abre oportunidades, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Jesucristo. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Yo te doy las gracias. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Amén y amén.